Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Bueno, nos vamos a reencontrar esta clase para trabajar sobre el concepto de reactivo limitante. Seguimos trabajando con estequiometría, pero ahora vamos a avanzar un poquitito más. De estequiometría venimos hablando hace unas semanas. La semana anterior tuvimos la clase, el encuentro por Meet. Recordamos algunas cositas y planteamos algunos problemas estequiométricos básicos, ¿sí? La estequiometría, ¿para qué me servía? Bueno, me servía para plantear proporciones cuando tenía reacciones de dos o más sustancias, o una sustancia incluso, porque puede tratarse de una descomposición, que reaccionaban y daban químicamente uno o más productos, ¿sí? En esos casos se da un cambio químico y para calcular las cantidades que están involucradas en ese cambio y las cantidades que se producen, se usa la estequiometría. ¿Cómo se representa? ¿En qué se basan los cálculos estequiométricos? Bueno, nosotros representamos a los cambios químicos con ecuaciones o reacciones químicas que relacionan todos los compuestos, todos los reactantes con los productos a través de coeficientes estequiométricos. Esos coeficientes estequiométricos, que son los números en rojo en esta presentación, me indican la cantidad de especies que se combinan para producir una cierta cantidad de productos. Por ejemplo, para leer esta reacción química, tenemos que 4 moles de hierro se combinan con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles del óxido correspondiente, en este caso el óxido férrico. ¿Bien? Si teníamos esta reacción química balanceada, si no la reacción química no está completa, planteábamos hasta la clase anterior trabajar con distintas unidades. Bien, yo les propuse trabajar con número de moles y también trabajamos con masa. ¿Cómo? Transformando esos números de moles a través del peso molar en la masa correspondiente. Por ejemplo, acá puse un ejemplito con moles nada más para hacerlo un poquito más simple y concentrarnos en el concepto nuevo que vamos a explicar. Por ejemplo, el tipo de pregunta que trabajamos hasta la semana pasada era de esta forma. ¿Cuántos moles de óxido se forman si reaccionan, por ejemplo, 0,50 moles de hierro? Bueno, lo que decíamos era relacionar las especies que relaciona el concepto, perdón, que relaciona la ecuación química, plantearlas en una proporción, una regla de 3, una proporción directa, y en la primera línea de esa regla de 3 planteábamos lo que nos indica los coeficientes estequiométricos. En este caso, por ejemplo, que 4 moles de hierro formarían 2 moles del óxido. Bien, ese es el primer paso para plantear la proporción. En un segundo paso se trabaja con el dato del problema, en este caso me dice 0,5 moles de hierro, y X es la incógnita que va a quedar expresada exactamente en las unidades en que esté expresado el primer dato. En este caso, moles de óxido férrico. Bien, de esta forma, cuando me planteaban la cantidad de producto que podía formar a partir de una cierta cantidad de uno de los reactantes, no dábamos ninguna información del segundo reactante. Por ejemplo, en este ejercicio no hablamos del oxígeno. ¿Está claro? Parto de cantidades iniciales de hierro, 0,5 moles de hierro, y no me aclara nada del oxígeno. Por lo tanto, yo puedo pensar que de oxígeno tengo muchísima cantidad suficiente para que reaccione todo ese hierro. ¿Bien? ¿Qué va a pasar si yo en vez de hablar de la cantidad de uno de los reactantes, agrego cantidades iniciales de los dos reactivos a la vez? ¿Sí? ¿Cómo voy a definir cuál voy a usar para mis cálculos? ¿Cómo voy a definir cuánto se consume de uno y cuánto se consume de otro? En esto se basa el concepto de reactivo limitante. Acá voy a poner un ejemplo que es el primer ejemplo con el que trabajaremos en esta clase. Dice, ¿qué cantidad de producto, en este caso es óxido férrico, se va a formar si pongo a reaccionar 0,5 mol de hierro, pero ahora no tengo cantidad infinita de oxígeno, sino que pongo la misma cantidad exactamente de oxígeno molecular, 0,5 moles también de oxígeno 2. Si trabajáramos y planteáramos los ejercicios como hasta la semana pasada, lo que debería hacer es relacionar el hierro con el óxido y calcular cuántos moles de óxido se forman. Esto es lo que mostré antes, ¿sí? El mismo resultado porque es el mismo planteo. Si yo no hubiera planteado una cantidad inicial del otro reactante, ahí se acabaría mi ejercicio y la cantidad de producto formado sería 0,25 mol de óxido férrico. Sin embargo, a mí me dicen que también voy a poner 0,5 mol de oxígeno, por lo tanto, puedo relacionar
en lugar del hierro con el óxido, el oxígeno con el óxido, en cuyo caso el resultado sería de 0,33 moles de óxido férrico. ¿Sí? ¿Sí? Relacionando el hierro con el óxido me da 0,25, relacionando el oxígeno con el óxido me da 0,33. Acá entra el concepto de reactivo limitante. El reactivo limitante será aquel reactante o reactivo que se consume totalmente en una reacción, ¿sí? Y ese reactante es el que define la cantidad de producto que se va a formar. Bien, el reactivo limitante es el reactivo que se consume totalmente durante una reacción y del otro sobra, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? El otro reactante se llama, o reactivo se llama reactivo en exceso. Bien, los problemas que hemos hecho hasta ahora, en los problemas que trabajamos hasta la clase anterior, inclusive el primer ejemplo que les mostré en esta presentación, yo siempre les decía los datos del reactivo limitante. Si yo les digo cuántos moles de óxido se pueden formar a partir de 0,5 mol de hierro, y no les hago ningún comentario del oxígeno, estoy presuponiendo que de oxígeno tengo un montón de moles. Bien, por lo tanto, el que va a limitar mi reacción a definir la cantidad de producto que se forma será el hierro. Bien, ahora en problemas como este, donde pongo cantidades iniciales de los dos, deberé, como un paso previo a ver cuánto producto se forma, definir cuál es el reactivo limitante. Miren cómo se explica el concepto de reactivo limitante. Supongamos que quiero armar un sándwich de queso. Bien, miren, nada que ver, pero para que entiendan el concepto. Y tengo 6 rodajitas de pan y 2 trocitos de queso. Bien, ese pan y ese queso van a ser los reactivos. Bien. Ahora, yo sé que para armar un sándwich necesito 2 de esas rodajas de pan y un trozo de queso y ahí formar el sándwich. Bien, entonces, la estequiometría de la reacción está dada por esos valores 2 y 1. ¿Estamos de acuerdo? 2 rebanadas de pan, un trozo de queso. Y este sándwich ya formado será el producto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo 6 trozos de pan y en cada sándwich van a estar para cada sándwich van a estar 2 trocitos de pan y tengo 2 pedacitos de queso solamente, yo sé que voy a combinar los 2 primeros panes con un trozo de queso para armar un sándwich y otros 2 panes siguientes con otro trozo de queso para armar un sándwich. Y por más que me va a sobrar pan, la cantidad de sándwich que puedo formar se acabó ahí. ¿Por qué? Porque consumí todo el queso. En este ejemplo, el queso es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque al finalizar esa reacción, no me sobra queso por ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Se consume totalmente. Sin embargo, pan queda en exceso. ¿Está bien? Me sobran 2 pedacitos. No tienen con quién reaccionar. Se consumieron totalmente. ¿Sí? Ese es el concepto, no tienen con quién reaccionar porque el otro reactante se consumió totalmente. Ese es el concepto de reactivo en exceso. Sobra, queda de más, porque al consumirse el reactivo limitante no tiene con quién reaccionar. ¿Sí? La cantidad de producto entonces está definida por la cantidad de queso. La cantidad de sándwich en este ejercicio fue de 2 sándwiches. ¿Por qué? Porque tenía 2 trozos de queso. ¿Bien? O sea, la cantidad de reactivo limitante es la que define la cantidad de producto final. Es decir, una vez que en mi reacción química defina cuál es el reactivo limitante, todos los cálculos respecto del producto dependerán de él. ¿Bien? Entonces, volviendo al ejercicio que habíamos planteado antes, para poder saber cuánta cantidad de óxido se forma cuando tengo cantidades iniciales de los dos reactivos, el primer paso será saber cuál es el limitante. Con los quesitos y los pancitos es fácil de deducir. Con reactivos y productos implica un grado de abstracción un poquito mayor y hay que hacer un cálculo. Vamos a plantear la reacción. Lo primero que hay que hacer es, y esto es una sugerencia mía, no es obligatorio, pero van a ver que les va a servir. Primero vamos a anotar abajo de cada reactivo la cantidad de la cual disponemos según el problema. Por ejemplo, en este caso tengo 0,5 moles de cada uno de estos reactivos. Bien. El segundo paso es relacionar a los reactivos entre sí, el hierro con el oxígeno. Y voy a elegir como primero, para plantear mi regla de 3, a cualquiera de los dos. Y esto lo voy a decir desde ahora y lo voy a repetir muchas veces. Definir cuál es el reactivo limitante, obviamente es independiente del elemento que yo seleccione para plantear la regla de 3.
Bien, yo voy a hacerlo primero la deducción con el hierro y después la voy a hacer con el oxígeno para que vean que el resultado es independiente de esta elección. Lo que voy a hacer es plantear la proporción entre los reactivos, no con el producto, entre los reactivos. Y voy a decir, 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno. Eso lo veo ahí, lo veo en mi reacción química con los coeficientes estequiométricos. Entonces, los 0,5 moles de hierro necesitarán para reaccionar 0,375 mol de oxígeno. ¿Bien? Esta es una regla de 3 común. ¿Cómo la calculé? Como calculo todas las reglas de 3. Este por este sobre este. ¿Bien? Relacioné el hierro con el oxígeno, un reactivo con el otro. Dije, para 4 moles de hierro necesito 3 moles de oxígeno. Para que reaccione todo lo que puse acá, que son 0,5 moles de hierro, necesitaría 0,375 moles de oxígeno. Bien, la pregunta a responder es, ¿tengo esa cantidad? Bueno, lo voy a comparar con lo que me dijo el problema que tenía. Según este problema, tengo 0,50 moles de oxígeno. Por lo tanto, los 0,375 moles de oxígeno los tengo y tengo de más, me sobran. ¿Está bien? Para que reaccionen completamente los 0,5 moles de hierro. Por lo tanto, el oxígeno en este problema es el reactivo en exceso. Si a la pregunta, ¿tengo esa cantidad? La respuesta es sí tengo y además me sobra, ese reactante o reactivo es el reactivo en exceso. ¿Bien? Voy a hacer el mismo procedimiento empezando por el oxígeno y tengo que llegar a la misma conclusión. Vamos a verlo. Vamos a plantearlo ahora para el otro lado, digamos. Ahora voy a relacionar el oxígeno con el hierro. Voy a poner primero el oxígeno. Lo primero que planteo, según los pasos que puse yo acá para ayudarlos, es la relación entre ellos dos, entre los dos reactivos. Yo sé que 3 moles de oxígeno necesitan 4 moles de hierro para reaccionar. ¿Bien? Entonces, los 0,5 moles de oxígeno necesitarán X moles de hierro. Acá lo puse. ¿Está bien? Listo, calculado. Una vez que lo calculé, la pregunta es siempre la misma. ¿Tengo esa cantidad de hierro para que ocurra esta reacción completamente? Comparo con la cantidad inicial que puse y la respuesta en este caso es no, no me alcanza, no tengo cantidad suficiente para que todo el oxígeno reaccione. Si no tengo cantidad suficiente de ese reactivo, ese es el reactivo limitante. ¿Bien? Acá queda un poquito pesado todo esto, pero hay que elegir uno de los dos planteos. No hace falta elegir los dos. Fíjense que llegamos con los dos a la misma conclusión. Decir que el oxígeno es el reactivo en exceso es lo mismo que decir que el hierro es el reactivo limitante. Bien, detecte cualquiera de las dos especies, ese problema está terminado. Identificando cuál es el exceso, por defecto el otro es el limitante. Lo mismo ocurre si en mi regla de 3 primero defino el reactivo limitante, el otro por default es el reactivo en exceso. ¿Se entiende más o menos? ¿Lo pueden entender? Bien, con esto en mente, ahora en el próximo videito vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a resolver un nuevo ejemplo para que vean cómo se define el reactivo limitante cuando hay cantidades iniciales de reactivos. Este problemita, este ejemplo que yo les planteé al principio, este ejemplito de qué cantidad de productos se forman, fíjense que todavía ni lo resolví. Lo único que definí ahora es que el limitante en este ejemplo es el hierro y con el hierro ahora sí debería calcular la cantidad de óxido que se forma. ¿Está bien? Eso ya es secundario en este problema, la idea era aprender a definir el reactivo limitante. Bueno, vamos a dejar este videito acá y vamos a ver en otro muy cortito un ejemplito más.